Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Nos encontramos hoy a domingo 22 de junio de 2025. Este es el programa 25 de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, Creando Poder Popular. Y vamos a conversar, compañeros, bueno, hacer reflexión sobre el momento en el que está la coyuntura, la realidad social panameña en donde tenemos que revisar desde un punto de vista del derecho, de la sociología y bueno, de las ciencias sociales y humanísticas que no son propias a quienes conformamos este equipo de comunicación alternativa. Bueno, expresar nuestro análisis sobre el momento actual que vive nuestro país y la eh, situación compleja de la institucionalidad democrática que de alguna manera está cuestionada, amenazada por los mecanismos que está utilizando el gobierno nacional frente a esta coyuntura que exige, hombre, una postura responsable de todas las partes que están involucradas. Entonces, vamos a conversar. Aquí viene el compañero Alberto Petit. Vamos a esperar a que Alberto Petit entre para iniciar, porque tenemos la responsabilidad desde nuestras disciplinas, la sociología, la historia, el derecho, que son pues aquí abogados, tanto Alberto Petit como el compañero Jorge Isaías González, la verdad que reflexionar sobre el momento inédito que está viviendo nuestro país, en donde la institucionalidad democrática está siendo amenazada, no solamente lo que entendemos por los derechos, las garantías constitucionales, el ordenamiento jurídico y, por supuesto, sin duda, el tema de la gobernabilidad. Creemos que a este momento en el que se encuentra la coyuntura, creo que debemos dar luces sobre los mecanismos que la democracia nos permite para salir de esta situación de ingobernabilidad y que no, y que pasa simplemente por entender que las exigencias del pueblo panameño, los panameños y panameñas que están en las calles, está alineado con realmente un principio sine qua non del Estado Nacional moderno, que es el respeto a los intereses de las colectividades. Uno de los principios fundamentales es que las necesidades, los quereres, los anhelos, pues también las pasiones de las mayorías y la definición y la defensa de ello, de las mayorías, sea lo que prime. Entonces, creo que es lo que está siendo aquí puesto en cuestión y por lo cual no encontramos un punto de encuentro que sin duda es sentarnos a redefinir desde lo que se ha venido diciendo desde antes del inicio de la huelga, que tiene que ver con que no se tomó en cuenta, no se consideró en lo absoluto las posiciones de los distintos sectores sociales frente a qué seguridad social es la que queremos, sobre todo los trabajadores y las trabajadoras, y que ese proyecto de reforma debía contener esos principios fundamentales del derecho inalienable a que los trabajadores y las trabajadoras tengan una jubilación digna, en que esa institución funcione, todos sus programas en torno al derecho de los trabajadores a tener una atención de salud con dignidad, a que los servicios de esa institución sean prestados en torno a que esa institución sea manejada de la manera en que todos hace mucho tiempo, todas y todas hace mucho tiempo esperamos, y que no requiere de una tercerización ni privatización para que ello sea así. Y que esos aspectos lo contemplaron, la verdad que distintos profesionales, no solo los economistas y los actuarios, por ejemplo, en la propuesta que presentó la Universidad de Panamá, que presentaron sectores sindicalistas, que presentaron los gremios de educadores, que son los que realmente eh, gracias a Dios, decimos lo que todavía tenemos como Alberto Petit, mi persona, esa
realidad personal y que muchos de los panameños y panameñas tenemos esa religiosidad que en estos momentos también está en esta coyuntura. Decimos, no se tomaron en cuenta las posiciones de cientos de miles de panameños frente a la caja de seguro social que queríamos, sino que se consideró solamente la posición del sector empresarial. Entonces estamos en un punto en que tenemos que buscar, proponer, creo que de eso se trata el programa de hoy, proponer elementos que nos sirvan para buscar ese punto de aveniencia entre las partes por parte del Ejecutivo que solamente plantea el método represivo para resolver estas posturas que están encontradas y que la razón, por un lado, pero también el propio modelo sistema democrático nos ofrece la posibilidad de una mediación a partir del entendimiento de que lo que se pactó en esa ley 462 no cumple con los requerimientos, no cumple con las garantías y no representa los intereses de quienes son los verdaderos propietarios de esa institución, que son los trabajadores y las trabajadoras, y que sectores como nuestros pueblos originarios y el movimiento estudiantil, que son sectores que tienen una preclaridad con todos los temas que tienen que ver con la realidad social y política de este siglo XXI, nos están planteando, hombre, buscar la racionalidad frente a ello desde el derecho, desde la historia, desde la sociología y desde todas nuestras disciplinas. Entonces, el programa de hoy es un poco una reflexión para aportar elementos que nos conduzcan a la vía de ese avenimiento, hombre, y del rescate de la gobernabilidad que hoy está en juego por la política represiva que ha decidido el Ejecutivo. Entonces, bienvenido, compañero, porque es un compromiso moral, un compromiso profesional y sobre todo un compromiso cívico orgánico de cada uno de nosotros, de nuestras distintas organizaciones que están aquí representadas en este programa de cada semana. Así que saludos, no sé, iniciamos por cualquiera, no sé si Jorge quieres iniciar, ¿te parece? Listo. Bueno, muy impactado, ¿no? Por todos los acontecimientos que estamos viendo a nivel nacional, a nivel internacional. Sí podemos hallar un nexo entre la situación nacional y lo que sucede a nivel internacional. Desde el momento en que nos dirige un presidente completamente arrodillado a Estados Unidos, ahí hay un nexo. Es decir, hay una ofensiva, una contraofensiva, diría yo, de la ultraderecha mundial que intenta imponer a nivel internacional la supremacía de Estados Unidos, y a lo interno de los países, las ultraderechas dependientes de Estados Unidos buscan crear las condiciones para imponer desde adentro las exigencias y las demandas de Estados Unidos de Norteamérica. De tal manera, pues, que así como a nivel internacional hay estados no gobernados por estas derechas pro-norteamericanas que confrontan las políticas hegemonistas y unilateralistas de Estados Unidos a nivel internacional, asimismo, dentro de los países que están gobernados por estas derechas completamente serviles a los intereses de Trump y de Estados Unidos, hay una contradicción, y esa contradicción es la que ofrecen los pueblos que levantan la bandera de la independencia y la soberanía nacional contra las pretensiones de la potencia del norte de imponer de manera hegemónica sus intereses, y también levantan la bandera de la democracia interna contra quienes adentro de estos países amenazados por Estados Unidos sirven de quinta columna o de traidores a los intereses nacionales o a los intereses de la patria, buscando crear, como decía hace unos minutos, las condiciones
para favorecer las exigencias y las demandas del gobierno del señor Donald Trump. De tal manera que las noticias internacionales no están sustraídas o no están en un estado de abstracción respecto a lo que estamos viendo a nivel nacional. O sea, así mismo como Trump y el Estado de Israel, gobernado por una ultraderecha fascista sionista, utiliza la violencia y la guerra de agresión, es decir, pegaron y atacaron primero a Irán y se ufanan de su poder militar como su gran posición en el mundo. De esa misma manera, a lo interno de Panamá, este gobierno, sumiso a los intereses de Trump, impone la violencia contra el pueblo panameño, y no solamente ahora, en esta situación lamentable que estamos viendo en Bocas del Toro, sino de que desde hace meses las más mínimas expresiones de protesta social de la población han sido objeto de una violencia intensificada, sistemática e institucional por parte del Estado. Un gobierno que, si bien llegó al poder por la vía electoral, se ha convertido, una vez montado en la presidencia, en una auténtica, verdadera dictadura cívico-militar contra el pueblo panameño. Y la declaración de suspensión de garantías constitucionales en Bocas del Toro, no en una ciudad como Changuinola, estamos hablando de toda la provincia de Bocas del Toro. Definitivamente que es una expresión más del autoritarismo que estamos viviendo en este país y que ya es objeto de atención a nivel internacional. De esa manera, el gobierno se convierte en el principal enemigo de la economía nacional, imponiendo leyes que provocan convulsión social y afectando sensitivamente la imagen de Panamá a nivel internacional. Ahora mismo la imagen de nuestro país está afectada producto de esta inestabilidad, esta ebullición, esta agitación social, y eso definitivamente que espanta a los inversionistas. Entonces, el principal responsable de esta situación, quien sabiendo que podía provocarse una efervescencia social producto de la ley 462 y aún así la llevó a cabo y la implementó, es únicamente el gobierno nacional. Al respecto de la suspensión de las garantías constitucionales, cabe decir que eso no sucedía desde junio de 1987. Y eso no es casual que suceda ahora. Dos gobiernos de carácter dictatorial. En junio de 1987, el Estado, dirigido de facto por el general Manuel Antonio Noriega, suspendió las garantías constitucionales para reprimir a sangre y fuego la protesta de la población panameña en contra de la dictadura militar y toda la carga de informaciones sobre los casos de corrupción que conoció la población panameña producto de las declaraciones del coronel en ese entonces retirado Roberto Díaz Herrera. Y ahora lo que estamos viendo, 4 décadas después, es como nuevamente un gobierno de carácter dictatorial, o sea, el mismo presidente se declaró dictador en una de sus conferencias de prensa. Mucho antes de todo esto, él dijo, si me van a llamar dictador y si tengo que ser un dictador para hacer lo que tengo que hacer, entonces lo soy. Así lo dijo. Él es un dictador cívico militar. Y ahora vemos cómo se revive la utilización del pitufo, vemos cómo se revive la utilización de los Dobermans y de los nefastos centuriones para reprimir a la población civil. Vemos cómo se gastan millones de dólares en la represión contra el pueblo panameño. Vemos cómo se suspenden las garantías constitucionales en una parte importante de nuestro país, no con el objetivo de atacar actos supuestamente vandálicos. Eso hubiera sido entonces reducido a una determinada población o calles,
de la ciudad de Changuinola, sino contra toda la provincia de Bocas del Toro, que estaba en una situación de protesta social desde hace meses en contra de la implementación de la ley 462, como también en contra del memorándum de entendimiento antipatria entre el gobierno del señor Molino y Estados Unidos y la intención de reabrir la mina de Donoso. Es también un mensaje al resto de la nación panameña y a los sectores sociales del país, que no les temblará la mano en traicionar el espíritu republicano de la Constitución y atacar las garantías liberales contempladas en la Constitución Política de la República de Panamá en el título 3 sobre derechos y deberes individuales, empezando por el artículo 17. Respecto a esta suspensión de las garantías constitucionales, cabe señalar que ha sido también suspendido el artículo 23. El artículo 23 de la Constitución, que forma parte de las garantías fundamentales que establece el título 3 de la Constitución, señala que todo individuo detenido fuera de los casos y la forma que prescriben esta Constitución y la ley será puesto en libertad a petición suya o de otra persona mediante la acción de habeas corpus, que podrá ser interpuesta inmediatamente después de la detención y sin consideración a la pena aplicable. El artículo 23, según la Convención Americana de Derechos Humanos, no puede ser suspendido. Ya en diversos fallos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que no es compatible con el régimen de Convención Americana de Derechos Humanos la suspensión del artículo 23, es decir, la suspensión del habeas corpus. Y nuestra Constitución establece previamente al título sobre derechos y deberes fundamentales y garantías constitucionales, establece en su artículo 4 que la República de Panamá acata las normas de derecho internacional. De tal manera que si bien el artículo 23 puede ser suspendido según el artículo 55, también cabe mencionar que el derecho no es algo congelado en la historia, el derecho es algo dinámico. Y el artículo 4 establece que acatamos normas de derecho internacional. En consecuencia, Panamá, al ser suscriptor como Estado nacional de la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene que respetar lo que dice la Convención Americana de Derechos cuando establece que el habeas corpus no puede ser suspendido. Es como que tuviéramos en esta Constitución una norma que buscara revivir la esclavitud. Sería completamente contraria al avance universal del derecho y a todos los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos. Tenemos que recordar que esta Constitución viene del año 72, en donde existía un contexto de coacción y de dictadura militar, en donde no existía plenamente un ambiente para una discusión genuinamente amplia, democrática, sobre el desarrollo de la Carta Magna de nuestro país. De ahí la necesidad de una constituyente que efectivamente garantice un país libre, soberano, justo y completamente democrático. Entonces, en ese sentido coincidimos con lo que ha declarado el doctor Carlos Vichet, especialista pues en derecho internacional y en derecho humanitario, cuando señala que ha sido violentado el régimen internacional de derechos humanos cuando ha sido suspendido el artículo 23 en la provincia de Bocas del Toro. Claro, no en la ciudad de Changuinola solamente, sino en toda la provincia de Bocas del Toro, para sofocar cualquier expresión de protesta social fuera de la ciudad de Changuinola y dentro de la ciudad de Changuinola. Y aquí cabe señalar también lo siguiente, que aquí tenemos que investigar desde el punto de vista histórico lo sucedido. Todos sabemos que el fascismo es partidario de los falsos positivos. Todos sabemos que los fascistas, como en Colombia lo hizo Uribe con los falsos positivos, que agarraban campesinos y los disfrazaban de guerrilleros y los mataban,
o como hizo Hitler cuando invadió la Unión Soviética a través de un falso positivo diciendo que la Unión Soviética iba a invadir Alemania, o cuando Hitler invadió Polonia, que utilizaron un falso positivo y agarraron prisioneros judíos, los asesinaron y les colocaron uniformes del ejército polaco para ponerlos afuera de una estación de radio alemana en la frontera y decir que Polonia había atacado Alemania. De esa misma manera, ¿por qué razón no podemos pensar que después de toda la barbarie represiva que hemos visto en las últimas semanas, en los últimos 2 meses, no es posible que este gobierno haya practicado un autogolpe, no haya practicado un fake, no haya practicado un falso positivo? En los días previos a la intervención directa de la Policía Nacional en Changuinola y a la suspensión de garantías no se habían producido estas situaciones de violencia que vimos en contra de bienes privados, y eso tiene que ser investigado porque es lo que se ha usado para pretender a nivel nacional y a nivel internacional justificar y legitimar el ataque sistemático del gobierno nacional contra las libertades constitucionales, la cual en todo momento tenemos que defender. No podemos claudicar en la defensa de lo básico frente a esta dictadura fascistoide cívico-militar. Tenemos que defender la constitución política de la República de Panamá, aún con sus desfases. Tenemos que utilizarla contra quienes pretenden desconocer el más mínimo instrumento de derecho nacional y derecho internacional en favor de los derechos humanos, Rebeca. Compañeros. Qué bueno, Jorge, que iniciamos contigo porque nos plantea el marco jurídico legal para las reflexiones que queremos hacer en torno a el momento en el que estamos, donde el Estado de Derecho, como muy bien lo has descrito tú, y las garantías constitucionales están amenazadas por una definición política del gobierno de turno de plantearse. Bueno, Rebeca, antes estaban amenazadas, ya han sido conculcadas, Sí, tal cual. con tendencia a empeorar. El régimen democrático ha caído, el orden jurídico está pulverizado, comenzó con pequeñas medidas. Si tú haces la escala, ustedes saben, disculpen, ustedes saben que yo soy un fanático de las mediciones. Si tú ves la escala, tú sabes que no es lo mismo capturar a una persona y llevarla a un juzgado de paz. No es lo mismo, mira, ese es un escalón que ya de por sí es muy negativo, a declarar toda una provincia en estado de urgencia. Ahí ya esos son los niveles, ¿no? Esos son los niveles y podemos esperar lo peor. Hace 3 semanas aquí estábamos hablando de los dirigentes sindicales de Suntra judicializados, ahora ya están incluidos los de la bananera. Y no es de extrañar que pronto veamos a los propios dirigentes docentes en esta situación, ¿no? Y lo peor es que tú sabes que hay un impacto también económico en el cambio del orden político. Este presidente llegó intentando un acuerdo representando un acuerdo entre la élite de que iban a recuperar la capacidad de la inversión extranjera y dentro de ella la inversión de la mina. Bueno, recuperar la inversión en la actividad de la mina era abrirle espacios, acceder a la presión de la calificadora para recuperar a la vez toda la inversión directa que llega al país. Que, como recordarán, se utilizaron la calificadora para vetar al país la actividad inversora en el país proveniente del extranjero, y la élite entró en pánico. En ese sentido, aceptan a Mulino, la élite, como el representante de ellos, en la medida que él se había presentado como alguien que estaba dispuesto a implementar un nuevo factor en la lucha social que no lo habían implementado con suficiente firmeza y dureza, como lo quieran ver ellos, la élite anteriormente, que era la represión. Entonces Molino se presentó como el hombre capaz de llevar la lucha social a mayores niveles de represión, ¿no?, al movimiento social,
para anular ese actor que representaba la contradicción, ¿no? A que pudieran ellos hacer su propuesto de apropiación de su proyecto de apropiación de capitales colectivos como eran el Seguro Social y darle pues nuevamente el pase, la oportunidad a la inversión extranjera, sobre todo la minera. Entonces, bajo estos contextos, bajo estos términos, Molino se convirtió en el mejor agente, el hombre que había demostrado ya además en el pasado que tenía conceptos sobre seguridad, que había sido ministro de seguridad, que ya había reprimido, ¿no? Se muestra como el hombre capaz de hacerlo y efectivamente lo hace. La intención es, que como ya bien lo ha dicho el presidente, lo ha dicho, es representante de la élite, el planteamiento es aperturar al país, es recuperar la capacidad del país de adquirir préstamos. Todo esto de trancar lo que se convirtió desde afuera en el chantaje sobre Panamá, ¿no? Pero lo que no, mira cómo le sale el tiro por la culata, porque hay una relación entre un país jurídicamente estable, con garantías a la vida, con garantías a la inversión, que suelen llamar ellos seguridad jurídica, etcétera, y el tipo de régimen democrático que tú tienes. O sea, las dictaduras suelen cerrar la inversión. Entonces, mira cómo es el círculo. Ahora voy a explicarlo. En esta semana ha pasado algo muy grave con la declaración del estado de urgencia en Boca del Toro. Voy a decir con cifras. Boca del Toro representa alrededor del 1.5% del Producto Interno Bruto del país. Muy bajo. Eso expresa el nivel de explotación y desarrollo que existe en esta provincia, de la cual se ha querido reivindicar la importancia de la chiquita, de la empresa bananera, que no son sino una vergüenza nacional, ese tipo de relaciones de trabajo en la que se le reconoce a los trabajadores salario inferior al salario mínimo. O sea, la organización económica de Boca del Toro es una vergüenza para el país, pero bueno, no voy a decirlo, solo quiero decir que es el Producto Interno Bruto de la provincia es solo el 1.5%. Pero resulta que la provincia se había empezado a abrir, aún con ese 1, llegando a ese 1.5, 1.6% a la actividad turística, y ya la actividad turística era una actividad importante allí, muy importante. Eso reactivó la circulación de buses hacia allá, ¿no? Pero ahora resulta que lo que ha pasado sobre Boca del Toro, la conversión del gobierno en dictadura, que ha abierto ese estado de urgencia allá, le pega a todo el sector turístico. Y el turismo representa el 16% del Producto Interno Bruto. O sea, cómo la acción política dictatorial, cómo la conculcación, la negación de los derechos, atenta ya no contra el 1.5% del PIB que genera esa provincia, sino contra el 16% del PIB que genera el turismo. Y empieza a afectar, nada más voy a hablar del aeropuerto de Tocumen, no voy a entrar en el resto de los aeródromos. El aeropuerto de Tocumen entra aproximadamente 360 aviones por día. La actividad local está dominada por aérea, ¿no? El tráfico aéreo está vinculado al capitalista más importante del país y de la región, que son los motas. Entonces ahora resulta que el régimen democrático le pega con fuerza, ¿no?, a uno de los hombres que está detrás del presidente. Y es por eso que se empieza a notar entonces, entre otros hechos, como que el presidente le ha dado concesiones a su gente, a los comerciantes vinculados a él, que se empieza a notar la ruptura entre la CONEP y la Cámara de Comercio, y entonces ahí tenemos ya como la CONEP empieza a intervenir como un actor que pretende mediar, ¿no?, en el conflicto que se ha venido haciendo más álgido y que termina con la aludida eliminación, perdón, la aludida declaración del estado de urgencia en Boca del Toro. A este momento, según mis cálculos, no sé lo que tendrán ellos, el país ha perdido 1.700 millones de dólares, lo cual es especialmente decidor del grado de conflictividad si tomas en cuenta que esto ha ocurrido solo en 2 meses.
Pero, y se empiezan a encender las alarmas en rojo del gobierno. Por eso dije que la coyuntura que subió rápido ahora está en un nivel plano, porque en realidad en este momento, claro, el gobierno que tiene la potestad de bajar la guardia, es decir, eliminar la ley, volverla a rehacer, volverla a discutir. Y en ese sentido, los que estamos acá, los que estamos luchando, por eso estamos esperando que él se decida hacerlo. Y el presidente se presenta diciendo yo no lo voy a hacer. Pero lo cierto es que eso no solamente depende del presidente. Yo jamás he esperado que él se mueva ni un punto de donde está. Porque la personalidad de él era la que la élite necesitaba para hacer lo que están haciendo. Solo que eso tiene sus contradicciones, eso tiene su para atrás, como lo que acabo de explicar. Pero hay otros actores que tienen mucha jerarquía, como la Asamblea Legislativa, y el presidente está desesperado porque el tema no llega a la Asamblea. Y no es que yo quiera defender aquí la Asamblea como un actor que los demás tenemos como referente de esperanza ¿no? Pero es evidente que existen contradicciones. Él ha dado varias declaraciones en las cuales se nota la confrontación con la Asamblea y sabe que la única manera de negar a la Asamblea, a la cual ya persiguió para tratar de acoplarla, pero no lo ha logrado, o por lo menos no sé hasta dónde lo ha logrado, pero ya hay muchos legisladores planteando que van a proponer la derogación de la ley 460. Entonces, hay dos actores que empiezan a perfilarse, a hacer temblar al centro inamovible del presidente, y esos dos actores son las élites golpeadas por la situación económica y cómo aparenta que va a ponerse peor. Sabe que no hay nada más cobarde que un dólar. Y también está el tema de la Asamblea, en que cada vez se ha logrado conversar con muchos legisladores y hay un grado de optimismo con respecto a que por lo menos va a empezar el debate de la derogación de la ley. De ese punto de vista, ya la presidencia, con un discurso por arriba, acciona por debajo ya con algunos emisarios para ver, claro, los emisarios vienen con el mismo viejo mensaje, ¿no? Pero solamente el hecho de que se presenten indican que están dispuestos a reiniciar, vamos a llamar, conversaciones, pero vaya, ambas partes se presentan en el escenario con los mismos planteamientos, ¿no? Entonces, voy a hacer una pequeña proyección y con esto voy a terminar la intervención mío en este punto, que es que cuando tú calculas lo que viene pasando, lo que va a ser el impacto de este año, de la llegada del turismo, de la desmovilización de los hoteles, los aviones, etcétera, etcétera, te das cuenta que ya el golpe a la economía ha sido tanto que ahora va a entrar en una progresión geométrica. Es decir, en la medida que el país no muestra estabilidad, aunque Mulino esté peleando por conseguir la estabilidad que nos granjearía la calificación añorada, ya con los actos que están pasando y con las proyecciones económicas que vienen, esas calificadoras tendrían que mantener la mala calificación. Y por lo tanto, el problema no se habría saldado. Y ahí está la preocupación de que el orden político, la estrategia política utilizada por el gobierno para liberar, para absorber capital y permitir la llegada de los extranjeros, se le ha convertido en un problema de que tanto es malo si triunfa la estrategia del presidente, es decir, el uso de la violencia, la judicialización y todo eso, como que la siga usando, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos este tipo de balance para saber que tenemos buenas oportunidades. Yo creo que todavía seguimos teniendo la mayoría de las oportunidades de salir triunfantes en esta lucha, ¿no? Máxime, y ya con esto cierro, con que lo que ha ocurrido en Boca del Toro tiene claro viso de que la bola pica y se extiende, porque el gobierno, que tiene 2.800, Antonio, perdón, sí, 2.080 policías allá, Toño, sí. disculpa, no dejes, no admitas, Jorge, a esa persona, pues no sé quién es, oíste. No, espérate, son unos compañeros de la universidad que
que van a entrar a escuchar directamente como parte de su formación el programa. Tiene que avisar eso, Antonio, No, antes yo de... te lo avisé ahí en tu WhatsApp. Ah, caray, no, es que estoy andando y no lo Te lo vi. había avisado. Es que chocó esto con la hora de ellos de formación. Como está todo esto, está la situación, tú tienes que entender, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, ya esperamos a que vuelvan a intentarlo. Pero Ah, disculpen la interrupción y la verdad, Antonio, que uniendo lo que tú estás planteando y con lo expuesto por Jorge al inicio del programa, lo que nos plantea realmente es un escenario de ingobernabilidad que se ha planteado el gobierno actual y que esa ingobernabilidad pasa porque para esta semana distintos sectores, como bien tú lo estás apuntando, Antonio, sobre todo empresariales de comercio, ¿va? Sientan que existe la necesidad, sí o sí, de que el presidente y el ejecutivo, porque él no está solo, el presidente y el ejecutivo se sienten, y no es a negociar, se sienten a derogar la ley, a derogarla porque es una ley que ha sido rechazada, hombre, ampliamente, está clarísimo que ha sido rechazada por todo el país y por tanto el gobierno, cualquiera que sea, este o cualquier otro, un gobierno democrático, serio, no este, que como muy bien lo ha descrito Jorge, que se plantea una postura dictatorial, una postura fascista que no contempla el Estado de Derecho, bueno, tendrán que definir si ellos se ajustan sí o sí al Estado de Derecho o se plantean otra cosa, ¿no? Pero creo que ya distintos sectores, la iglesia, sectores empresariales, como bien lo estás diciendo tú, Antonio, y por supuesto, todos los sectores que desde el día 1 hemos rechazado la ley 462, decimos, mira, aquí todavía hay un punto de retorno. Pero el punto de retorno implica, no es que el gobierno tenga que perder en una lucha de contrarios. No se trata de eso. Se trata de que a veces una decisión se tiene que dar marcha atrás porque no se contemplaron distintos factores que en efecto contravienen el Estado de Derecho, contravienen la convivencia pacífica, contravienen el derecho natural inalienable que tiene la clase trabajadora a defender esa institución por excelencia que es la Caja de Seguro Social. Entonces, ante ese error, porque no hay que llamarlo de otra manera, que cometió el Ejecutivo en concubinato, bueno, en alianza con el legislativo, porque obtuvieron 48 votos esa nefasta ley. Simplemente la sociedad panameña le está diciendo en el marco de este escenario de guerra mundial, como muy bien lo describió Jorge, en el que Panamá, vaya, no tiene cualquier lugar en este nuevo esquema de conflicto internacional, en función de, bueno, la posición geográfica que tenemos y el canal de Panamá, no nos podemos arriesgar realmente a perder las riendas de el Estado Nacional que ha costado a muchas generaciones. Entonces, en esa Mira, línea, Toño, yo coincido contigo en que los sectores que están en huelga y los pueblos originarios y todos los que están diciendo al gobierno es el momento de dar marcha atrás, incluyendo el sector empresarial. Hoy en este programa muy responsablemente también lo decimos, es el momento de echar atrás. mira, al respecto, me parece muy importante lo que ha dicho Méndez, el análisis complementado con las estadísticas. Sin duda alguna, patentizan el nivel de crisis al que ha llegado el país producto de la tosudez ideológica y de la tosudez política de el gobierno de turno y el señor presidente, que todos los jueves lo que hace es rofiar, desafiar cualquier manifestación o expresión de oposición política a sus ideas o a sus medidas. Todas las acciones que se hagan en estos 5 días en Bocas del Toro son completamente punibles y judicializables.
La suspensión de las garantías no constituye una patente de corso para atentar contra la integridad física y moral de las personas ni de sus propiedades. Todos los excesos cometidos contra los derechos humanos que no se suspenden, los derechos humanos son permanentes. Todas estas acciones podrán ser susceptibles de respectivas acciones legales de carácter penal, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Eso es importante. Los que ahora están arriba, en algún momento van a salir del poder, y eso incluye también a todos los comisionados de la Policía Nacional. Nosotros nos reafirmamos en lo que hemos venido diciendo en las últimas semanas: la necesidad de que la Policía Nacional sea reestructurada y depurada de sus elementos involucrados en acciones de exceso de represión y en órdenes barbáricas y salvajes para reprimir a educadores, a estudiantes, a campesinos y sobre todo a los indígenas de nuestra patria. Estas cuestiones no van a quedar impunes de cara a la historia, pero no en abstracto, no van a quedar impunes de cara al derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas de este país a exigir justicia y a que penalmente los responsables de todas estas acciones en contra de los derechos humanos sean efectivamente castigados como corresponde. Una vez más, el Ejecutivo impone una valla más a la posibilidad de llegar a un nivel de diálogo y estabilidad. Ahora el gobierno dice, el señor presidente, que aunque la Asamblea le pida cambiar, derogar o modificar la ley, él no lo va a hacer. Bueno, aquí la Asamblea va a tener que demostrar que está a la altura de la Constitución Política de la República de Panamá y hacerlo mediante la figura de la insistencia. Bien. Pero por otra parte, también no podemos olvidar que el gobierno nacional ha traicionado a la patria con el memorándum de entendimiento firmado con el gobierno de Estados Unidos y ha incurrido en la violación del artículo 325, que exige que cualquier convenio, tratado, enmienda o memorándum o entendimiento relacionado a la protección del canal y a los tratados entre Panamá con Estados Unidos tiene que ser llevado a la Asamblea Nacional para su ratificación y sometido a referéndum, de tal manera que ahora que se reinician las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, también está pendiente la judicialización del presidente de la República como parte de las atribuciones que establece la Constitución Política para la Asamblea Nacional en el artículo 160, cuando señala que la Asamblea Nacional puede cumplir funciones judiciales para investigar y penalizar al presidente de la República cuando el mismo, entre otras faltas, incurre en delito contra la personalidad internacional del Estado panameño, que está debidamente tipificado en el artículo 426 del Código Penal. Eso es algo que no podemos olvidar, porque lo que se ha hecho por parte de este gobierno en contra de la soberanía y la independencia nacional, la lucha de generaciones, es algo que no puede ser definitivamente tolerado y que es parte de los desafíos y de las tareas que quedan pendientes, además de la ley 462, el tema del memorándum de entendimiento, que Panamá se salga como Estado de ese compromiso nefasto con Estados Unidos, que nos convierte en un objetivo militar de cualquier enemigo de los Estados Unidos de Norteamérica, en la medida en que el país vende, por culpa del presidente de la República, una imagen de Estado aliado o subordinado a los intereses estratégicos militares de agresión del complejo militar norteamericano. Así de tal manera que la supresión de ese pseudo memorándum de entendimiento constituye también una garantía de subsistencia para nuestro pueblo frente a la posibilidad de un ataque militar convencional, bioquímico o termonuclear.
Gracias, Jorge, porque teníamos que escalar hasta este punto. Aquí acaba de llegar que Alberto tenía alguna dificultad con la tecnología, pero ya está de vuelta en la plataforma. Mira, Alberto, en los minutos finales del programa, que estábamos obligados hoy a poner en el contexto jurídico y en el contexto político, no solamente el tema nacional frente a la coyuntura de la 462 y la ingobernabilidad en la que ya se encuentra el país, producto de la tosudez, como dicen los compañeros, del gobierno del presidente Mulino, en menos de un año, no solamente ha atentado contra la personalidad interna del Estado y la gobernabilidad, sino contra la personalidad internacional del Estado, como bien lo acaba de plantear Jorge. Y en ese sentido, Alberto, para los minutos finales y luego cerramos con Antonio, ¿qué tareas nos debemos plantear como sociedad organizada, bueno, como intelectuales y académicos que somos nosotros? ¿Qué tareas nos debemos plantear frente al reto que tenemos hoy de juzgar el accionar, pero total, del gobierno de turno, Alberto? El micrófono, Petit. Sí, decía que, sí, gracias, Jorge, se me había olvidado. Decía que la sabiduría siempre vence a la terquedad. Todo, o sea, todo en la vida, cuando tú observas a una persona con un pensamiento terco, nunca va a prevalecer sobre alguien que tiene sabiduría. De hecho, incluso el rey Salomón en la Biblia, y bueno, digo esto porque creo que para nadie es un secreto que yo soy un creyente, aparte de ser un activista social, luchador social y profesional. Y tampoco Y es un tengo secreto que que Salomón decir, era un sabio, independientemente de tengo si que sea decir, creyente o no. tengo que decir eso, claro. De tantas cosas que podía pedir, pidió sabiduría. Cuando el presidente de la República toma posesión de la presidencia o de la silla presidencial, la población en general, y hablo esto con mucha objetividad, la población en general esperaba a un presidente que estuviera a la altura justamente de su posición, de su posición. Yo recuerdo siempre las palabras sabias de mi madre, que en paz descanse. Ella siempre me señalaba y me decía que yo nunca me podía poner al nivel de alguien que pensara de forma terca o de forma imprudente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y decía, porque tú eres más inteligente que él o que ella. Entonces, en el caso del presidente de la República, esperábamos que él tuviera esa altura de tomar decisiones correctas, adecuadas. Yo tengo entendido que el presidente es cristiano, no sé si me equivoco, no sé si él es cristiano o que sea, pero yo pienso yo que sí. Y justamente en la misma Biblia que él lee, no sé si la leerá o la habrá leído en algún momento, señala justamente cuáles son las características que debe tener un gobierno para que el pueblo se alegre. Y el libro de Proverbios establece que es una de esas características es que debe ser justo. Entonces la tarea que tiene el pueblo panameño hoy es mantenerse sabiamente en una acción de lucha en contra de las injusticias que se ven en estos momentos. Es importante señalar que lo que está pasando hoy es responsabilidad justamente de quienes, como bien Jorge, creo que escuché a Jorge, nada más no escuché a Antonio hablar, lastimosamente, bueno, ya lo escucharé en la grabación, pero Jorge señalaba que no podíamos olvidar lo que hoy día está sucediendo y que obviamente muchas de las cosas que están pasando en el gobierno actualmente o en el país actualmente serán judicializables en forma posterior.
Pero nosotros como pueblo vamos a tener que hacer todo lo posible por mantenernos más unidos que nunca en función, y digo esto sabiamente, se actúa con inteligencia, porque justamente quien está del otro lado quizás no lo está haciendo. Y digo, esto yo no estoy diciendo nada fuera de lo normal. O sea, nosotros tenemos que ver que la situación que se ha estado sumergiendo el país, mira, sí, nada más ayer veía un video de unos jóvenes que hablaban sobre el tema del problema del turismo en Panamá. No sé quiénes son, desconozco su procedencia ni cuál es su accionar, pero ellos hablaban de que en Panamá, de no sé hace cuánto tiempo, no se hacen eventos o no se hacen actividades macro en donde el turismo se moviera. Y creo que Antonio tiene los números claros, cómo el turismo ha sido impactado por esta reciente situación. Yo creo que al final del camino, el presidente de la República y el gobierno actual han equivocado el camino. Y equivocado el camino por la soberbia, por la terquedad. Y eso va a ser justamente, yo digo que más que judicializable desde el punto de vista de la justicia, va a ser judicializable desde el punto de vista de la justicia social. Y el pueblo tiene que estar dispuesto justamente a esa tarea, en unidad, uniendo justamente toda su sabiduría y toda su fortaleza, desde los barrios, desde las comunidades, desde las asociaciones, desde todas los espacios de accionar del pueblo panameño. Y entender de que nosotros tenemos la razón desde el principio. Aquí se ha hablado mucho, por ejemplo, de que el tema de la ley 462 no hubo una sola propuesta. Oiga, por favor, ahí hubieron muchísimas propuestas. Y no solamente de parte de profesionales connotados como el profesor Jovanel, la profesora Maribel y otros profesionales más y organizaciones del movimiento popular, sino también incluso hasta de ciudadanos comunes que fueron a la asamblea, que estuvieron en los conversatorios que hubieron en las provincias, aquí precisamente en Azuero, aquí en el auditorio del Centro General Universitario de Azuero, ahí hubieron muchísimas propuestas que se dieron, pero que no fueron escuchadas. Sí, porque justamente, como yo te he dicho muchas veces a ti, Rebeca y Jorge y Antonio, aquí lo que se está buscando es justamente mantener o utilizar, perdón, el recurso de la Caja de Seguro Social para financiar a la banca privada. Ese es todo el problema que hay y por eso es que no quieren echar eso hacia atrás. Porque se mantiene en esa terquedad y se mantiene en esa acción. Pero el pueblo panameño es sabio, así como el rey Salomón, por eso lo traje a colación, Antonio. El pueblo panameño es muy sabio, con todas sus limitaciones. Panamá tendrá muchísimas limitaciones, pero el pueblo panameño es sabio. Y nada más tú tienes que entrar a las redes sociales y date cuenta de lo que la gente comenta. La situación de Bocas del Toro, en donde yo me solidarizo con todas las personas de Bocas que están viendo el embate, la embestida y la humillación de parte de los estamentos de seguridad para un pueblo que tradicionalmente ha sido relegado a segundo plano por todos los gobiernos y que por este no es la excepción, pero más que relegarlo a un segundo plano, ahora lo pisotea como sucedió en otrora en el gobierno que justamente el señor presidente era ministro de Seguridad. Y yo fui testigo, yo te lo puedo decir porque yo lo llegué a ver, no es que nadie me echó cuento, ni que vi la foto, ni vi video por ahí, no. Yo vi indígenas con los ojos vaciados, heridos en sus casas, que no podían llegar a los hospitales porque si llegaban a los hospitales, al hospital o a la clínica o centro de salud lo agarraban preso de una vez. Eso sucedió en el gobierno del señor Ricardo Martinelli con el tema de la famosa ley Chorizo. Y por ahí incluso hasta circula un informe de derechos humanos en donde aparece justamente mi nombre en aquel momento cuando yo señalé aquello que estaba
siendo pues que era condenable en todos los motivos. Y hoy día no es la excepción. Entonces es preocupante la situación en que estamos y lo único que yo hago es el llamado al pueblo panameño a mantenerse en sabiduría y en unidad ante una acción de un gobierno que no representa al pueblo panameño y que tampoco está a favor del pueblo panameño. Eso es lo que quería comentar así a grosso modo, Rebeca, y disculpa que he tenido problemas con el internet acá y la computadora que se nos dañó recientemente. Excelente, excelente, Alberto, porque trajiste una perspectiva que era necesaria en esta reflexión que estamos haciendo hoy. Bueno, Antonio Méndez, tus palabras finales. Micrófono, Toño. Y ahora sí, se demoró en quitarse A ver, esta segunda oportunidad que me toca, antes me expresé, Alberto, sobre la grande pérdida, el gran error cometido por el gobierno, llegando a los niveles de represión que se ha llegado a Boca del Toro, y cómo pasamos de detenciones de manifestantes en juzgados, ante jueces de paz, a cerrarlas a una provincia, ¿no? También lo mencionó Jorge, y poniéndola en un estado de urgencia, y además atreviéndonos a negar los derechos a habeas corpus. Eso es terrible, ¿no? Entonces, lo que indica de dónde a dónde ha escalado el régimen dictatorial, y ha saltado. Ya no nos podemos considerar que estamos en una democracia desde hace varias semanas para acá. Y también decía que, sin embargo, el cerrar esa provincia de 1.5, que representa el 1.5% del PIB nacional, toca al 16% del PIB, que es el turismo, y que existe incluso la expectativa de que durante todo este año ningún viajante considere a Panamá como un lugar que pueda llegar y donde haya tranquilidad. Así que los errores, el convertirse en dictadura ha hecho que la economía flaquee. O sea, ha sido el peor atentado contra la economía que pretendían salvar, estimulando la inversión extranjera, abriendo los créditos, etcétera. Bueno, la medicina ha sido peor que la enfermedad para este gobierno. Pero sí quiero referirme en este segundo segmento al tema de la represión de la policía. Era para grabar, era de antología, el discurso del subdirector de la policía que escuchamos en la noticia ayer. Era como si estuviéramos escuchando hablar un militar chileno, un militar argentino de la época de la dictadura, etcétera. La cantidad en tranquilidad y con frialdad, creo que más, no con temor, no con una mirada de preocupación, sino con prácticamente una mirada de satisfacción, cuando el subdirector de la narrativa de la policía narraba lo que no podía hacer en Boca del Toro, ¿no? Lo cual podemos verlo como un antecedente que puede ser aplicable en Santiago o en cualquier otro lugar donde haya una protesta en este país, porque este va a ser el estilo de este gobierno, ¿no? Así es. Pero quería decir que todo eso implica también para el país un gasto, ¿no? Un gasto que es importante. Hay 2.080 policías que representan prácticamente el 10% de la fuerza pública del país, ¿no? Allá en una provincia que no tiene ni el 3% de la población del país. Entonces empiezan a producir grandes desequilibrios en la lógica de la organización de un Estado, porque los Estados y las sociedades maduran, y aunque tengan problemas, tienen un orden mínimo para poder seguir funcionando. Entonces, el comentario que quiero hacer al final es el siguiente: lo que estamos en presencia de la desconstrucción de la sociedad, del Estado y de la relación entre sociedad y Estado, lo cual cuesta mucho construir en la historia. Por ejemplo, allá teníamos en Boca del Toro, el 60% de la población es población originaria, ¿no? Había un tenue manto que cubría y que le daba un pálido orden a la relación del Estado con los grupos originarios que yacen por allá.
Y ese tenue orden, con el poco servicio institucional que le brindamos de salud, educación, etcétera, que sin embargo no lo saca de la pobreza porque el patrón del lugar, vaya, un explotador de primer orden, pero ahí el Estado había logrado un mínimo de ordenamiento y se le cae de esa manera tan... Pero si notas, otros lugares de la sociedad, porque yo considero que la coyuntura ha respondido a lo que son las regiones socioculturales del país. Cada región sociocultural ha respondido con la propia lógica de su De su cultura, realidad. ¿no? De su lugar. El interior de la provincia central le ha respondido de una manera, los lugares comarcales, los más pobres, han respondido de otra, ¿no? La ciudad ha respondido un poco, aunque aquí el presidente es igual de impopular, pero aquí es el lugar donde se concentra la clase media, los extranjeros, etcétera, etcétera, pues no ha optado por la opción de protesta, aunque esté en desacuerdo con el presidente, por la defensa de su vida material, ¿no? Entonces cada realidad ha respondido según cómo se siente afectado, ¿no? Pero el estado de un individuo que es soberbio, y ahí tomo la palabra de Petit, que cree en las soluciones radicales, no se da cuenta, no es capaz ni siquiera de ver cómo toca constructos sociales que ha tardado décadas de historia construir, y tal vez hasta un siglo, ¿no? Y lo tira a la basura de la noche a la mañana. Yo creo que lo que está haciendo es dándole fuerza a los actores sociales, independientemente de que en este momento de la historia pueda capturar a uno, a otro, o a alguien más allá que considera que son el problema, porque es una característica de los dictadores. Los dictadores piensan que los individuos son los problemas. Y atacando a los individuos y a las organizaciones, lo que hacen es que generan nuevo liderazgo, nuevas organizaciones, ¿no? Y fortalecen la oposición precisamente a regímenes que defienden lo que este régimen defiende, el interés del propietario privado. De un sector, Toño, de un pequeño sector. Sí, claro, porque la mayoría del empresario privado es un pequeño empresario. A él también le han destruido su mundo. No, vaya. Si hablamos de los mundos que están siendo destruidos, da para, wow, da para Sí, una antología. para otro Aquí, programa. desde la pandemia, y con esto termino, hasta el momento, el Estado no permite, la élite no permite que se reconstruya la pequeña burguesía empresarial. Por lo cual está generando una tremenda polarización de clase, y es lo que explica por qué rápidamente están entrando en alianza en la coyuntura del 2022, 2023 y 2025 la clase media con los sectores populares. Bueno, hasta ahí llego como una reflexión. Porque, miren, la verdad que un programa interesante, porque hemos descrito cómo la política represiva, fascista, dictatorial del gobierno actual, frente a una coyuntura nacional, no ha tenido la capacidad en función de la racionalidad, identificar el error cometido, no le interesa realmente resolverlo, y ahora nos encontramos, como bien lo dijo Jorge, en un escenario a partir de ayer. Nos encontramos en un escenario mundial, global, en donde también la política errática de este gobierno frente a nuestras relaciones con los Estados Unidos nos va a significar una amenaza directa, concreta, a la seguridad nacional. O sea, a partir de hoy domingo, en función de esa decisión, por cierto, ilegal también. Miren que hablamos de gobiernos fascistas que no respetan la democracia, que no respetan la institucionalidad de los estados. Y, por ejemplo, Trump tomó la decisión de bombardear a unos puestos en Irán sin que el Senado le autorizara para ello. O sea, que es un mecanismo que utilizan estos gobiernos
fascistas que no respetan para nada el orden jurídico, la institucionalidad democrática, los derechos, las garantías, no respetan nada lo que hemos aquí platicado y que era importante que lo hiciéramos en el día de hoy. Hoy estamos en un escenario distinto para el mundo entero, pero en el caso de Panamá, un escenario que nos plantea la sociedad, si no es que el gobierno evidentemente tendrá la capacidad para entenderlo, pero sí al pueblo panameño, sí a la sociedad panameña, asumir posturas, unificar pensamientos y un planteamiento frente al escenario que nos viene en esta disputa de la hegemonía mundial, en donde Irán, que tiene todo el derecho a defenderse de cualquier agresión externa, lo está haciendo y lo hará. Y el resto de las naciones que todavía creen que se puede salvar de alguna manera las Naciones Unidas, porque también están en juego la institucionalidad de ese organismo multilateral. Mañana, no pasa mañana, muchos países en el mundo entero definirán cuál es su postura frente a esta agresión directa de los Estados Unidos a una potencia como lo es Irán, una potencia que además no es cualquier cosa, una potencia militar, una potencia nuclear, una potencia que realmente, como lo sabemos nosotros y bueno, muchos de los, ojalá todos los oyentes que tenemos en este programa, nos plantean un escenario de una guerra a las puertas, ¿no? A las puertas, y que el mundo entero no lo quiere. Allá en San Petersburgo, creo que hasta ayer hoy estaban en una reunión distintos representantes de todas partes del mundo y es verdad que el mundo no se plantea una guerra mundial. Los que se plantean una guerra mundial son los que están en una crisis estructural de su hegemonía que simplemente no aceptan que el mundo cambió y que ya no dependerá de ellos y que van a inventarse las guerras que tengan que inventarse para retrasar lo inevitable. Pero el mundo no está dispuesto a aceptárselo. Como la República de Irán no está dispuesto a aceptárselo, no lo está dispuesto la Federación Rusa, como tampoco lo está dispuesto China ni ningún otro país, no importa el escenario de cada cual, es decir, sean superpotencias o no, no estamos dispuestos a que los Estados Unidos y sus aliados, sobre todo Israel, sigan pretendiendo hacer lo que le da la gana en contra de incluso el ordenamiento jurídico mundial al que supuestamente todos estamos ablocados. Entonces, un escenario muy complejo a partir de hoy y que se concatena con el escenario interno que tenemos, que esta semana, con toda la bravuconada de este gobierno, tendrán que tomar la determinación de llamar en este momento, en esta semana, en el periodo de extraordinaria, a la Asamblea para que se sienten a discutir todos y todas, sin exclusión alguna, la reforma a esa nefasta ley 462, que será lo único, el único elemento, el único factor que podrá retrotraer, si es que todo, nosotros lo queremos, si es que todos lo quieren, la posibilidad de retomar la gobernabilidad en Panamá. Entonces creo que eso quedó claro hoy. Jorge nos planteó el marco jurídico, no solamente la Constitución, sino de los códigos procesal penal y etcétera, que nos plantean un escenario en donde las responsabilidades del accionar de este gobierno tendrán que ir a los estadios que corresponde, y en este caso, según nuestro ordenamiento jurídico, será la Asamblea Nacional la que tenga que jugar este accionar en contra de la seguridad interna del Estado, pero también en contra de la seguridad internacional del Estado, con la firma de esos memorandos y también con esa postura irracional, vendepatria y pusilánime del gobierno actual de
apoyar las acciones bélicas, imagínense, el gobierno de Donald Trump en el mundo entero. Entonces, la verdad que interesante programa, creo que hemos hecho un aporte como corresponde desde este espacio de cada una de las organizaciones pues que nosotros representamos en Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular, los compañeros del movimiento Únicos, los compañeros del movimiento político Patria, ¿verdad? Y por supuesto los compañeros del MR9 que representa aquí Antonio Méndez y mi persona en la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá, ACU, que entendemos que nuestra responsabilidad de aportar estas reflexiones en este espacio cada semana. Así que nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Esta fue la semana 25 de nuestro programa Creando Poder Popular. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Saludos, saludos. Saludos. Bye.